Bendiciones. No se pierdan este video revelación del espíritu. El título es Información o Espíritu. ¿Cuál es mejor? ¿Qué opinan ustedes? No se pierdan este video, por más largo que sea, te lo prometo. Míralo hasta el final. Revelación poderosa es para todos aquellos que anden conforme a las sagradas escrituras. Padre, enmudece todo espíritu que no glorifique tu nombre, que sea tu Santo Espíritu hablando y no sea de mi parte en mis propias palabras. Este video no lo voy a editar. Me perdonan si me equivoco. Somos humanos y nos equivocamos. El equivocarnos no nos exime de corregir e ir aprendiendo cada día, porque cada día son nuevas sus misericordias, así que cada día podemos aprender cosas nuevas. La gloria y la honra sea para Dios. Amén. Amén. Este video vamos a hacerlo de forma diferente. ¿Por qué? Hay personas que quieren algo nuevo, exclusivo. Actualmente realizo videos cortos de 10 minutos máximo, ya que las redes sociales hacen que las personas quieran todo ligero y corto. Entonces, vamos a complacer una persona o a una persona que pensó, ojalá que nos diga algo diferente. Ojalá que nos diga algo diferente. De verdad no sé qué tendrán con esta palabra ojalá. Pero bueno, miremos qué nos dice el Espíritu. Eso es algo intrigante. Te lo voy a comentar, mi querido amigo o mi querido hermano. ¿Por qué? Lo principal que desea Dios es fe. La fe es la certeza. El ser humano siempre quiere probar o tentar a Dios. Quiero que realmente, mi querido amigo y hermano, no tomes esto a mal. Ojo, vuelvo y lo comento. Por favor, no tomes esto de forma negativa. Pero el único que tentó a Dios fue Satanás. Hay que tener cuidado con eso. Listo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 4, versículo 1 al 4. Tentación de Jesús. Ojo con esto. Revelación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. A veces Dios nos envía al desierto. Ojo, mis queridos hermanos, tengan en cuenta esto. No es que Satanás, no, es Dios quien te lleva al desierto para que sea Él mismo purificándote y darte después una gran bendición. ¿Sí? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El título de este video, Información o Espíritu. Hablemos primero del Espíritu. La Biblia es el libro cuyo autor está presente cuando se lee. Esta contiene más de 46,000 enigmas. Vamos a decirlo de otra manera. Códigos. El ser humano
los puede descifrar solo estando en el Espíritu. Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría es dádiva de Dios, y solo a quien la pida, ojo con esto, a quien la pida. Esta es la importancia que la Biblia siempre nos recalca de pasar de la carne al espíritu. Vamos a leer la palabra en Romanos capítulo 8 del 5 al 13. Tengan en cuenta tener la Biblia y tener esos textos bíblicos que les estoy comentando. Válido. Nos dice Romanos capítulo 8: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ojo, cuando estamos hablando de ley, estamos hablando de toda la palabra de Dios. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ojo que esas son palabras fuertes, son textos bíblicos y están allí en su palabra. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ojo, siempre nos recalca pasar de la carne al espíritu. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Ojo con esto: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Estas son palabras fuertes. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven en el Espíritu, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quiere decir que otro espíritu puede que esté controlando a una persona. ¿Es así o no es así? Válido. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ojo con esta palabra, no es de él. Vuelvo y lo comento: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Palabras duras son. Por eso la palabra dice, ¿quién las puede oír? Son palabras de vida eterna. Una transición de la carne al espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, tenemos deuda, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ojo, deudores somos si estamos viviendo en la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Siempre se ha tratado de pasar, y nos recalca en su palabra, de la carne
al Espíritu. Eso siempre nos está recalcando. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ojo, siempre se ha tratado de pasar, volvemos y lo comentamos, de la carne al Espíritu. Dios quiere son adoradores. Esta palabra, adoradores, no se trata de música, sino de espíritu. Es de allí el texto bíblico. ¿Cuál? Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué trata eso? Estar postrados ante su presencia. Resulta que somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. Y siempre debemos de tener un corazón. ¿Cómo? Así nos lo dice Salmos 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cierto? Un corazón contrito y humillado. Resulta que su palabra siempre nos resalta dos planos, dos dimensiones, la terrenal y la espiritual. Siempre se ha tratado de eso. Vuelvo y lo comento. Siempre se ha tratado de una transición, un cambio, una transformación. Dios ya tiene la experiencia de aquel querubín. Sabemos de quién estamos hablando. ¿Quién quiso tener el mismo poder que tiene Dios? ¿Quiso tener su divinidad? Y Dios no puede permitir que eso vuelva a suceder. ¿Quién fue? Satanás, que Dios lo reprenda. Ahora hablemos, acabamos de hablar del espíritu, pero hablemos entonces de la información. Resulta que lamentablemente hay personas que se dejan manipular por espíritus y comienzan a tergiversar las escrituras, porque la palabra de Dios se interpreta en el espíritu y no en la carne. Esto se le conoce como doctrina de demonios. Les comento, estamos en la era de la desinformación, donde circula tanta información falsa que las personas no saben qué creer, solo por no estar en el espíritu. Y estos que no están van a ser engañados. Ojo, y estamos en los últimos tiempos, así como dice Mateo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ojo, si fuere posible, aún a los escogidos. Está hablando de los escogidos. Resulta que entre estos escogidos también hay personas que comenzaron su proceso de transformación, de cambio, de pasar de la carne al espíritu, pero se estancaron. ¿Por qué? Por un pecado, ¿cierto? Por espíritus, potestades de maldad, o por no querer salir de la zona de confort. Y por tal motivo tergiversan las escrituras y tampoco alcanzan el nivel de discernimiento necesario para llegar hasta el final, ¿sí? Y terminar la carrera. Ojo, pero ya este final estamos hablando de finalizar esta carrera. ¿Por qué? Porque así como dijo un apóstol, he peleado la buena batalla. Esa batalla que es todos los días luchando
contra la carne y las potestades. Conclusión, mis queridos hermanos. Esta conclusión no es para finalizar, es antes para el comienzo de otra grande revelación. Conclusión. El Espíritu es el que da revelación. Queramos o no, se lee la palabra, es en el Espíritu, no en la carne. Por eso es que se tergiversa las Escrituras. Pero el que dice información, o sea, todos los que dicen información, está expuesto a darla en la carne y dicha por demonios. He aquí y he de allí el título. ¿Qué es mejor? Les pregunto. El Espíritu, claro está, aunque no estén acostumbrados a escuchar esas palabras. O les pregunto, la información, que es de demonios. Y esta es a la que están acostumbrados a oír siempre y a repetir lo que ha estado de generación en generación, como la secta católica. Ojo con esto, la secta católica. Hay algo que el creyente debe de saber siempre y no debe de olvidar jamás, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Resulta que este mismo texto nos habla de la armadura de Dios. ¿Por qué? Esto es algo sencillo. Ojo con esto, que esto pocos lo comentan, ya que solo los que caminan en el Espíritu disciernen lo del Espíritu. La armadura es la verdad, su palabra, la oración, la fe, es la certeza. La fe es, la armadura es también el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Vámonos para Efesios capítulo 6, del 10 al 20. Efesios capítulo 6. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, ojo, hay que vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entre esas están las doctrinas erradas, escuchar doctrinas erradas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo, ojo, qué interesante que dice resistir en el día malo. El día son todos los días. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí. O podemos interpretar eso también en el día malo, un día venidero. Válido. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ojo con esto, el escudo de la fe. La fe o sin fe es imposible agradar a Dios. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, orad sin cesar, y súplica en el Espíritu,
y velando, estar atentos, vigilando. ¿A quién? A Satanás. Siempre nos dice Dios esto: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad de estar vigilando. ¿Y a quién? Al enemigo. La palabra también nos dice estar atento a todas las maquinaciones. Porque si estamos atentos a todas las maquinaciones, vamos a estar un paso adelante de lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Y eso pocos lo han comprendido. Amén. Esto es cuyo a los que estén andando en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ojo con esto, súplica por todos los santos. Ahí hay algo que nos debe dirigir a Gálatas. Llevad las cargas los unos a los otros. ¿Ven? Toda la palabra se conecta, es una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ojo, mire qué tan importante es tener a un profeta como tal en una congregación. ¿Por qué? Y orar por aquel, porque él mismo lo dice. Y por mí, ojo, oren por los santos, dice, velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todo su cuerpo, ¿cierto? Y por mí, dice, él mismo se dice, y por mí. ¿Cuál es ese fin? De que al abrir mi boca me sea dada palabra de Dios para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cómo así? Si oran por el profeta, Dios va a revelar el misterio. Y tengamos en cuenta cuál es el orden de los ministerios. Listo, apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso Dios así lo ha determinado. Ese es el orden para estar el cuerpo. Dios da palabra al profeta, por el cual dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. Él baja la información al profeta para que, como debo hablar, para que Dios permita palabra al profeta, y así va bajando el escalón. Aleluya. Amén. Palabra de Jehová ha dicho. Amén. Así que, hermanos, estamos hablando del yelmo. Estamos hablando de Efesios, de la armadura. Cuando tú veas una persona, perdón, que tiene ira, no respondas con lo mismo. No te dejes llevar por ese espíritu. Eso se contagia, aunque no lo creas. Eso es contagioso si no estás con la armadura de Dios. Pero su palabra Dios nos dice, si alguien te pega en la mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. Ese trasfondo espiritual es que no te dejes contaminar de esa ira, de esa potestad. Y más bien ora reprendiendo todo espíritu. Ojo, y usted me puede decir, si te pasa físicamente en el contexto literal que dice la Biblia, puedes hacer dos cosas. Comienza a reprender espíritus y di en el nombre poderoso de Jesús, te quedas quieto, porque las armas de nosotros son espirituales. Y si te pasa, pues si no pasa nada, entrégale de inmediato lo material. Lo material no importa. Lo importante es tu vida. Ahora hablemos del ministerio de Jesús. El 90% o más, digámoslo de esta manera, era reprendiendo espíritus. ¿Por qué?
todo lo que sea contrario de los frutos, ojo con esto, los frutos del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ojo con esto, son potestades, todo lo que sea contrario son potestades. Y vemos que las enfermedades también lo son. Como el insomnio. No poder dormir en las noches, eso es una potestad y hay que reprenderla. La migraña con el dolor de cabeza son espíritus. La mayoría de creyentes jamás reprenden. Ojo con esto, jamás reprenden, por no decirlos todos, no reprenden, solamente algunos oran. Y cuando oran lo hacen de 5 a 10 minutos. Ojo con eso. Y la palabra nos dice que no estamos orando lo suficiente. La palabra enseña orad sin cesar. Esteban, no te creo. Míralo en la Biblia. La mujer que tocó el manto de Jesús era un espíritu de enfermedad y estaba por 10 años, o así lo menciona, no sé si lo mencionará, no me acuerdo. Válido. Y hay otras enfermedades que son buscadas por el ser humano, y es porque las personas dañan su templo, dañan su cuerpo por la mala alimentación. Pablo nos habla de un emisario de Satanás. Resulta que las potestades son como un crimen organizado. Son legiones, millares. Ahora, cuanto más los hijos de Dios debemos de ser organizados. Los ministerios tal cual ha dicho Dios. Y cuanto más debemos orar sin cesar. Cuanto más debemos de leer y de meditar en su palabra. En todo momento para estar cubiertos de la armadura. Esta palabra nos da a entender que la armadura es como una especie de escudo alrededor nuestro, donde constantemente se desvanece si no hacemos lo anterior y estamos susceptibles a los ataques del enemigo, de Satanás. Dios, volvamos a llegar, reprenda a Satanás. Esto es revelación. Esto pocos lo han dicho. He visto pocos decir esta información, o decir, no información, decir esta revelación, porque es del Espíritu. La información es otra cosa. El solo hecho de decir que lo contrario de los frutos del Espíritu son potestades, es revelación. Y lo que vamos a seguir diciendo son enigmas, son códigos que pocos escogidos y pocos los que caminan en el Espíritu los están mencionando, los sacan a la luz. ¿Y por qué en este tiempo? Vamos a ver a continuación por qué en este tiempo, ¿sí? Atención con lo que vamos a comentar. Esto es revelación. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos, capítulo 2, del 1 al 21. ¿Por qué Hechos? Vamos a ver, porque es la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Eso es lo que desea Dios, estar juntos, unánimes en un mismo espíritu, ¿sí? Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La casa puede ser una representación del lugar, ¿sí? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ojo con esto. Moraban entonces en Jerusalén judíos. ¿En dónde moraban? En Jerusalén. Moraban es otra forma de decir vivían. Varones piadosos. Cuando dice varones piadosos, son todos llenos del Espíritu. ¿Sí? De todas las naciones. Ojo, ahí más abajo nos van a mencionar de qué naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ojo con esto, la llenura del Espíritu Santo es muy poderosa. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, ojo, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Aquí está diciendo de dónde es que estaban todos estos varones, ¿sí? ¿De dónde es que eran? En Frigia, en Panfilina, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Habitaban romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ojo con esta palabra prosélitos. La palabra prosélitos significa que varones que fueron añadidos a esta cultura. Vamos a decirle a los judíos. Cretenses, sí, vamos a decirlo. Y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, Satanás en su esplendor, decían: están llenos de mosto. Mosto es borrachos, llenos de vino. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, ojo con lo que voy a decir en este momento. Cuando veamos un título no significa que hay una división. Los textos antiguamente eran continuos. Por tal motivo se comentaron o se vieron en la tarea. Dios puso a otras personas a colocar los textos de puntuación, o sea, la ortografía, ¿cierto? Primer discurso de Pedro no significa que sea una separación. Hay que leer todo el contexto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, ojo, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Puede ser la tercera, las 9 de la mañana, ¿sí? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí es algo curioso, porque puede ser a Juan o aquí dice a Pablo que le trajo lo del profeta Joel. Quiere decir que Dios en una época diferente dio revelación, y ahorita se lo vamos a volver a comentar porque Dios le dio revelación, ¿sí? Y porque comienza lo del profeta Joel con la palabra o conector y.
Ojo con esto, conector y. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, lo que ya estamos viendo, ¿cierto? Pero tengan cuidado con estos prodigios y estas señales, porque unas son de Dios, las que están escritas en la palabra, y otras van a ser de esa cosa de abajo. Por eso es que en Mateo 24 dice: y hasta los escogidos van a ser engañados, porque Dios va a poner como su cuerpo de tal forma el orden. ¿Para qué? Para que se le haya dado al profeta después sigue todo lo que el Espíritu desea al cuerpo. Amén. Ojo, entonces aquí ya lo dice, estas son las señales para que tengan en cuenta. El sol se convertirá en tinieblas, va a estar oscuro. La luna en sangre, va a estar de color rojo. No va a decir que va a llover sangre, no. Ojo, los que estén en el espíritu van a interpretar las cosas del espíritu antes que venga el día del Señor. Esto es muy interesante, antes de que venga el día del Señor. Esto va también en los evangelios de San Lucas, de San Marcos, nos marca eso, nos marca antes del día lo que va a pasar en aquellos días. Nos va a marcar la tribulación y la gran tribulación, las 70 semanas de Daniel. Ojo con eso. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Bueno, entonces vamos a ver por qué el apóstol Pablo dice que no, la palabra nos dice que Pablo, pero miremos que puede ser Juan o puede ser Pablo, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a ver. Una pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente: ¿quién escribió Hechos? Eso es lo que estaba diciendo anteriormente. Miremos la importancia entonces de andar en el Espíritu. La información, que si nosotros buscamos información, ¿qué nos puede decir? Entonces vamos digamos a Google y nos dice: Hechos de los Apóstoles es el segundo libro de una obra de 2 partes, y el Evangelio de Lucas es la primera parte. El Evangelio termina con Pablo en Roma. Pero resulta que algunos dicen, por ejemplo, que Hechos, como dice acá, de los Apóstoles se lo atribuyen a Lucas, ¿cierto? Que lo escribió Lucas. Por lo general, puedo decir que es de 2, o que lo escribió Pablo. Revelación del Espíritu. Amén. Revelación del Espíritu. El libro, entonces, la web nos dice que está escrito por 2 partes. Es verdad, eso no lo dice. Que Juan escribe el comienzo, pero si vemos Hechos capítulo 2, dice que Pablo, el primer discurso de Pablo. Para mí, y por revelación, puede ser solo Pablo. ¿Listo? Ahora, porque el Espíritu Santo le trae... Yo comenté algo que Pablo dijo, y es que vuelve a traer la información o lo que dijo el profeta Joel en Hechos.
Y son dos épocas totalmente diferentes, ¿cierto? ¿Por qué sucede esto? Porque es el Espíritu quien da y quien revela. Y porque es el Espíritu quien tiene propósitos. Vamos a dar algo que es revelación. El Espíritu revela de esta manera y lo vemos como en San Marcos, San Juan y San Lucas, que trae la información pero añade algo más, algo diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un propósito. ¿Y cómo se libera en el Espíritu ese propósito? Hay que coger las partes y unirlas. Traer lo que dijo Joel, por ejemplo, y volver a Hechos a traer lo que dijo Joel. Válido. O sea, es como un rompecabezas y debemos de armar ese rompecabezas, traer todas las piezas. Y esto no se ve sino en el Espíritu, el que ande conforme en el Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Ahora, miremos este gran propósito de Dios. En Hechos 2, para los últimos tiempos, derramaré de mi Espíritu. Y va a ser igual como en el día de Pentecostés. Ojo, ¿por qué igual? Dios ha dado revelación por ese servidor. Ojo, recuerda que la gloria y la honra es para Él. El conector y o la palabra y es de repetición. Quiere decir que en los últimos tiempos se va a repetir como pasó en Hechos, en el día de Pentecostés. ¿Y cómo pasó en el día de Pentecostés? Nos dice al principio, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. O sea que el que escuche la voz del Espíritu va a estar todos unánimes, todo su cuerpo. Válido. ¿Sí? Y esto es algo que lo dijo el Espíritu y lo va a recalcar. Ojo, Apocalipsis, vamos a ir allá también. Moraban entonces en Jerusalén judíos, morares vivían. Quiere decir que los que escuchan el Espíritu, un día, no muy lejano, el Espíritu de Dios, a algunos, a los que escuchen la palabra de Dios, les va a decir, vámonos para Jerusalén. Y Él es el que va a proveer a estos para que vayan a Jerusalén, a Judea, y Apocalipsis nos lo va a confirmar. Esto es revelación como tal del Espíritu. ¿Deseaban algo nuevo? Esto es algo nuevo. Esto jamás, pues no, pocos puede que lo hayan dicho. No he visto, pero esto es lo que significa el I de repetición. Por eso Pablo volvió a traer las palabras del profeta Joel, dando a entender que nos va a reunir a su verdadero remanente en un lugar. ¿Para qué? Para proteger a su pueblo del dragón. Sabemos quién es el dragón. Ay, es que va a venir un dragón. No, eso se interpreta en el Espíritu. El dragón es quién? Satanás. Miren la importancia entonces de estar en el Espíritu. Y el que está en la carne y lee y ve esta información, va a leer que este capítulo dice, ay, es que está hablando de una mujer y el dragón. Está hablando de una señora, la señora de allí de la esquina. Ah, que es que está hablando de parto. Está hablando de la señora que de la esquina que está embarazada. De hecho, son pocos los que hablan de Apocalipsis. ¿Por qué? Por esto mismo, porque andan en la carne y no lo interpretan en el Espíritu. Porque no están viviendo en el Espíritu. Porque Dios ha designado su cuerpo
con, ¿cómo? Profetas. ¿Cuál sigue? Evangelistas, que Dios va dando revelación conforme a ello, ¿cierto? Válido. Estoy buscando por acá lo que nos dijo el Efesios. ¿Para qué? Porque aquí es algo inquietante que me asombra el poder de Dios. Que hay que orar por todos los santos y por mí. Eso le está diciendo el profeta en Efesios. A fin de que al abrir mi boca, ojo, que hay que orar por el profeta para que esté siempre en el espíritu, porque si abre la boca y dice algo que no sea conforme al espíritu, dice, porque sea dada palabra para dar a conocer el denuedo del misterio del evangelio. Y ese misterio, hay más de 46.000 enigmas que son revelados es por el espíritu, no por la carne y no por la información. Válido. Por el cual, ojo, soy embajador en cadenas. Sí o sí, le toca decir que con denuedo hable de él. Con denuedo, con fuerza, con fuego. Debe de hablar conforme al espíritu, no conforme a la carne. La Biblia se interpreta en el espíritu y nos dice como debo. Debo es una palabra fuerte, es un deber. Válido, amén. Palabras fuertes, ¿quién las puede oír? Son palabras de vida eterna. Entonces, vamos a mirar qué nos dice Apocalipsis capítulo 12. ¿Sí? Que esto es revelación como tal del espíritu. Ojo, del espíritu, la mujer y el dragón. Como les comentaba antes, el que lea esto en la carne o que busque información dice, no, es que esto se está hablando de una mujer, ¿cierto? Está hablando de la señora de allí de la esquina que está embarazada. No, señor. Entonces dice la palabra, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. La mujer se está refiriendo a la señal para Israel, para su pueblo escogido. Recuerde que Israel van a estar de muchas naciones. Va a estar el pueblo de Dios, los que andan conforme al Espíritu, los que escuchan la voz de Dios, con la luna debajo de sus pies. Por eso las señales son en el cielo. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Incluso, mis hermanos, Israel está en idolatría, está pecando. Israel es una de las partes donde se ve mucho el movimiento LGTBI. Y la bandera de Israel es idolatría, queramos o no. ¿Por qué? Esa estrella es la estrella del dios Renfán. Y eso es un dios de este siglo, de este mundo. Porque si Israel quisiera hablar sobre las tribus, sobre las 12 tribus de Israel, debería su bandera de haber 12 estrellas, como lo dice en Apocalipsis, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, no de una. Algunos dicen que esas 6 es porque representan las 12, las 6 puntas representan las 12 tribus. No, mis queridos hermanos. Israel está en idolatría, incluyendo su bandera. Esa estrella es la estrella del dios Renfán. Y nos lo dice muy claro en Amós. Y más adelante nos lo confirma también en el Nuevo Testamento.
Porque allá, si vamos a Amós, también nos da la palabra de Dios, nos trae unos textos que hablan del mismo contexto. Eso no significa que están repetidos, eso significa que es revelación del Espíritu Santo. Y como comentaba anteriormente, es necesario armar el rompecabezas, el enigma. Estas son las más de 46.000 enigmas. Sigamos. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Estos dolores se están refiriendo a angustia. ¿Por qué? Por ese dragón. Sabemos quién es el dragón. Todos los que van a ir en contra de Israel en los últimos tiempos. Y ya paso a paso se está viendo eso, poco a poco. ¿Sí? Ese es el parto, mis queridos hermanos. En la angustia del alumbramiento, cuando Israel se ve atormentada por ejércitos. Entonces también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estamos hablando de las naciones. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. Se va a parar como así. Hay varios textos de la Biblia que nos dice que en los últimos tiempos Israel se va a ver frente a todas las naciones, que estaba para dar a luz y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ojo, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Qué quiere decir esto? Que regirá con vara e hierro a todas las naciones. ¿Quién es el único que va a regir con vara de hierro a todas las naciones? Jesucristo, su Hijo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesucristo va a regir. ¿Y por qué dice que dio a luz? Dando a conocer, ojo que esto es revelación como tal del Espíritu, que cuando Israel esté con todo ese dolor de parto, con todas las naciones contra él, van a adorar al verdadero Dios. Van a adorar. ¿A quién? Ahí sí se van a acordar y van a decir: estábamos equivocados y el Mesías era el que murió aquel hace 2000 años en el madero. Amén. Eso es revelación del Espíritu Santo. Entonces, ahí dice: y la mujer huyó al desierto. Ojo con esto, que esto es otra revelación. ¿Quién es la mujer? Los que están allá, los verdaderos, los que ya se dieron cuenta que el verdadero Mesías es quien murió en el madero. Y la mujer, entonces, los que ya reconocieron aquel varón, aquel hijo, al desierto donde tenía lugar preparado por Dios. Ojo, tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Si usted cuenta cuántos son 1270 días, son 3 años y medio. Estamos hablando de la gran tribulación. Si usted puede ir a un texto que dice, podemos conocer las trompetas de Apocalipsis, que son ¿qué? La gran tribulación, ¿cierto? Son la gran tribulación. Y dice un texto que a la final trompeta será el arrebatamiento. Entonces, a la final trompeta es la cegada. Está hablando aquí de la gran tribulación, pero la gran tribulación, noticia buena es que Dios va a sustentar a su pueblo. ¿Y en dónde? En Jerusalén. Revelación como tal del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice: la mujer huyó del desierto, y el desierto está al lado de Jerusalén, de Israel, donde van a ser atacados. Amén.
Entonces se va a dar después de esto una batalla, pero esa batalla es espiritual. Dice la batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Por qué dice esto? Vamos a ver muy más adelante. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Sí? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ojo con esto es revelación de Dios Todopoderoso, la gloria y la honra sea para Él. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ya como que dice, ya nos liberamos allá en el cielo. Ojo con esto que dice, y la autoridad, volvámoslo a decir, ¿qué decía? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué dice esto? Como dice, ya nos liberamos, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ojo con esto. Aleluya. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo así que nos acusaba? Ojo que dice, porque se ha lanzado fuera el acusador. Vamos a verlo. Porque se ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. O sea, de los ángeles decían, los que nos dicen a nosotros hermanos, los que habitan en la tierra, delante de nuestro Dios, día y noche. Esto nos debe de llevar a Job. ¿Por qué a Job? Porque Job dice, y Satanás fue, que es el acusador delante de Dios, a decirnos, no que Job es un varón piadoso, no es un varón que tú le tienes tanto aprecio. Déjame, yo le quito sus riquezas, déjame, yo le quito su salud. A ver si no refunfuña, si no dice algo contra ti. Entonces aquí en Apocalipsis nos dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, es el Espíritu de Dios quien permite llevarnos al desierto, quien a veces te hace pasar por situaciones, porque es que Dios es el que te acusa delante de Él. Y dice, sí, ese es como Job. Dice, vamos a ver, llévalo al desierto, déjame, yo lo tiento. Hermanos, esto es revelación de parte de Dios. Y ellos, ojo, pero mire la gloria. Y ellos le han vencido por medio de ¿quién? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Pero esta palabra del testimonio de ellos es muy importante porque son los que andan en el Espíritu, porque el que da testimonio es el Espíritu. ¿Cierto? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y menospreciaron, cargaron su cruz y le siguieron. Esteban, qué fuerte revelación, la palabra de Dios. Ojo, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son aquellos que cargan la cruz y lo siguen. Son aquellos a los que tildan de locos, a los que dicen que son legalistas, a los que dicen que son religiosos, por hacer conforme a las Escrituras, por llevar su cruz. Por eso es que aquel niño rico le dijo, yo guardo tu ley, oh Jesús, dime qué debo hacer. Pero su corazón estaba en el dinero. Y él cargaba, decía, yo
cumplo con tus mandamientos. Pero su corazón, Jesús vio su corazón y dijo, deja todas tus riquezas y entrégalas. Aleluya. Son aquellos que menospreciaron sus vidas. Ojo que la palabra Apocalipsis no lo dice. Muchos menospreciaron sus vidas. O sea, se despojaron, cargaron su cruz hasta la muerte. Y hoy en día, personas le dan una palabra fuerte y se van. Y estas son palabras de vida eterna. ¿Quién las puede oír? Entonces dice, por lo cual alegraos cielos, se alegran los cielos y los que moráis en ellos. Pero dice, un ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira y sabiendo que tiene poco tiempo. En este momento él sabe que le queda poco tiempo y estamos en los últimos tiempos, mis queridos hermanos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado, o sea, ya después de la pelea espiritual, o sea, quiere decir que Satanás va a ir contra Israel. Entonces, como no puede, va a ir a luchar arriba. Pero como arriba tampoco puede, va a ir otra vez de nuevo, otra vez arrojado a la tierra para perseguir a Israel, que había dado a luz a este hijo varón. O sea que ya están caminando los que están caminando conforme a Cristo, al verdadero Mesías, al que murió en la cruz. Y se le dieron, ojo, otra vez vuelve y no lo dice, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase delante de la serpiente. ¿Por qué? Porque ya entonces Satanás volvió y va a volver con más fuerza, ¿cierto? Al desierto, a su lugar, donde es sustentada. Ahí sí ya lo dice, ya es sustentada por un tiempo y tiempo sin la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, lo que nos dijo Daniel en las 70 semanas. Amén. Que comienza 3 años que se separa, que son 7 años. Y son separados 3 años y medio y 3 años y medio. Eso es y significa por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Válido. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, dando a entender que le va a hacer guerra para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, Dios ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira. Ojo que aquí se lo va a confirmar Dios, lo que le acabo de decir de la Elí de repetición. Que el que escuche la voz del Espíritu, por eso es que muchos dicen que todos los mesiánicos, todos los que van conforme a la palabra de Dios, todos los que son israelitas, que están por fuera de su tierra, van a volver allá. ¿Por qué? Porque el hecho nos dice, los que escuchan la voz, todos varones piadosos, van a volver allá. Porque es un I de repetición. Y además aquí nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y al ver, y se fue a hacer guerra contra el resto, contra los que quedaron y no fueron a Jerusalén, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Pero por eso estos, pues lastimosamente o no lastimosamente, estos otros guardan los mandamientos de Dios, pero no escucharon que había que ir allá. Válido, porque es que el remanente de Dios escuchan y guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio? El Espíritu, porque es el Espíritu el que da testimonio. Su misma palabra lo menciona. Amén. Esto es revelación. Aleluya.
Anteriormente entonces hablamos de este I, de repetición. Y también he dicho en muchos de mis videos, y porque son cortos, que esta es la última generación. Vamos a decirlo por qué, Esteban. Testimonio doy de que van a despertar miembros que faltan del ejército de Dios para terminar esta tarea, ya que está finalizando. ¿Cuál tarea? La tarea anterior. Los que van a conformar la nueva Jerusalén, sin arruga y sin mancha. Y esto hacen parte de los 144,000. Esto casi nadie habla de los 144,000. Esto es revelación. ¿Quiénes son los 144,000? Ojo, son personas que algunos tienen dones espirituales para guiar a su pueblo, que han surgido desde Génesis hasta Apocalipsis. Vuelvo y lo comento, para guiar el pueblo de Dios, su remanente. Y poco a poco se va a ver el mover del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Yo lo estoy viendo ahí. Personas que sí son verdaderos profetas de Dios y hacen milagros y señales, para que tengan en cuenta. Hay que estar apercibidos. Es curioso que el texto nos hable de los 144,000 sellados. Ojo, sellados. Así como hay una marca de la bestia, también hay una marca de Dios. Hay un sello de la bestia que va a ser en la frente y en la mano. Y su número es el 666. También hay una marca que es en la frente para Dios. Hay que tener en cuenta que lo de Dios es espiritual. Quieran o no, válido que se lee la palabra espiritualmente, no en la carne. Pero lo de Satanás es carnal. Ya se está viendo chips, implantes acá en la mano derecha que se va a poner, y también hay chips que se van a poner en el cerebro, humano, o tarjetas en la mano. Volvámoslo a comentar, donde la persona, el que no tenga esto, no va a poder comprar ni vender. Su misma palabra no lo advierte. Entonces, hablemos del sello de Dios, de los 144,000. Hay dos bautizos, en agua y en fuego. Lo de Dios es espiritual. El bautizo que se hace en la iglesia es una representación física. Pero el que es bautizado en agua o en fuego pasa del viejo hombre al nuevo, que es nacer de nuevo. Es algo espiritual. Su palabra en Juan capítulo 3 del 3 al 7 no lo dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta agua no significa ir allá a un río, es una representación, es nacer de nuevo, dejar el viejo hombre. ¿Sí? Que Juan el Bautista lo haya hecho es algo válido, ¿sí? Pero es para que representación de que vas a cambiar, vas a dejar ese viejo hombre y caminar en el espíritu. Válido, porque ahí sería representación de que estás dando un pacto con Dios para caminar conforme a Él y ser moldeado
conforme a lo que Él diga, no conforme a tu propia concupiscencia. Amén. No puede, ojo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí ya te lo confirma lo que te acabo de comentar. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire esta frase. Es necesario. Y vamos a ver más adelante por qué es necesario. Este es el bautizo en agua. Y el bautizo en fuego, vamos a mirar 2 Corintios capítulo 1, 18 al 21. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Ojo con esto. Aquí en Juan nos dice, es necesario. Entonces ya en 2 Corintios nos dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por los apóstoles, por los profetas. Aquí dice, por mí, Silvano y Timoteo, o sea, por Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Ojo con esto. Más bien ha sido sí en él. ¿Qué quiere decir esto? Os es necesario nacer de nuevo. Esto significa sí o sí necesitas nacer de nuevo. Necesitas estar en el Espíritu. Sí o sí. Te lo está diciendo la misma palabra. Y te lo dice aquí Pablo. Mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí. Ojo, este es un sí rotundo. Y en él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ojo, y aquí va el bautizo en fuego. Se lo está confirmando Pablo. Y el que nos confirma, o sea, el que nos sella, el que nos confirma con vosotros en Cristo, es el que nos ungió. Es Dios. Pero vamos y lo comento. Solamente que Dios lo dice al revés. O sea, el apóstol Pablo dice, Dios es quien nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Ese es el sello. Válido. Amén. Estos 144,000 son predestinados desde la fundación del mundo para ir a predicar, y algunos para ir a todas las naciones. ¿También a qué? A predicar. Por eso en 1 Corintios capítulo 9 dice, pues esos son los derechos de un apóstol, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Válido, dando a conocer que todo el que recibe a Jesús es sellado, siendo un sello de uno de esos 144,000. Válido, pero porque recibieron a Cristo, a Jesús, y cambiaron su vida. Pasaron del viejo hombre al nuevo hombre, y todos van a ser salvos, tanto los 144 como los que son sellados por Dios. Ahora, gran diferencia de estar en el Espíritu y gran diferencia de dar información acerca de la palabra, ¿verdad? He visto que muchos dicen que los 144,000, solo esa cantidad van a ser salvos, ¿cierto? Y no es así.
Por eso hay personas que van de iglesia en iglesia, como Pablo, para el arrepentimiento de pecados y para que esas iglesias sean guiadas por el Espíritu. Amén. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Siempre ha mandado personas a las iglesias. Solo que las iglesias deben de estar apercibidas y discerniendo lo que el Espíritu dice. Porque solo los que escuchen la voz del Espíritu y hacen caso a Dios. ¿Cierto? Jesús dijo, yo no he venido a abogar. Abogar quiere decir a quitar la ley. Y muchos dicen, es que está la ley y está la gracia. No, Señor. Doctrina de gracia, doctrina de esta no se puede. Es andar conforme al Espíritu. La gracia es para que darle un chance de esa transición de la carne al Espíritu. Vuelvo y se lo comento. Sí o sí, el sí es en él. Eso lo está diciendo, que sí o sí hay que cambiar al Espíritu. Ahora, es muy curioso que siempre en Apocalipsis diga, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cierto? Miremos entonces qué dice Apocalipsis capítulo 20. ¿Y eso por qué lo dice? Sencillo. Vamos a ver esto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Ojo con esto. Y el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que hasta acá se han perdido. Es incontable. Porque dice, el número de los cuales es como la arena del mar. La arena del mar no se puede contar. Hasta acá muchas personas o mejor dicho, ya se perdieron. ¿Y por qué ya se perdieron? Pues algunos se podrán salvar si hacen caso a la voz de Dios. O si hacen caso no, porque ya el arrebatamiento fue. ¿Cierto? Sí quedan hasta el final. O esto es algo muy complejo, no vamos a entrar en materia, ¿listo? Porque tengo que orar fervientemente, no 1 hora, 2 horas, puede ser más, porque esa es la clave de todo creyente, la oración, orar sin cesar, para poder que Dios dé revelación acerca de esto, ¿listo? Porque hasta este Apocalipsis ya ha sido arrebatado, amén. Entonces, ¿qué nos da a entender? Ay, hermano, los que se perdieron son incontables, como la arena del mar. Sean, ¿y por qué dices esto? Es que, hermanos, la tierra hasta este Apocalipsis 20 ya fue cegada. Sí, el arrebatamiento ya sucedió. Resulta que si investigamos qué significa Apocalipsis, ojo que esto es revelación, nos damos cuenta que Apocalipsis significa revelación. Quiere decir que es una sola revelación que nos da Juan, un paso a paso de lo que va a suceder. Hermanos, recuerden, el despertar de los 144,000 está sucediendo y solo los que escuchan al Espíritu de Dios van a llegar hasta el final. ¿Sí? Si quieres llegar hasta el final, hay que desaprender. Ojo con esto, hay que desaprender para volver a aprender. Pero hay muchos que van a partir antes con el Señor por no escuchar al Espíritu. ¿Sí?
y seguir escuchando doctrinas de demonios o seguir escuchando información, porque la información puede estar errada. No toda información es correcta y estamos en la era de la desinformación. Y a estos que se pueden ir primero sin escuchar la voz del Espíritu, de corazón, y esto no lo digo yo, eso es revelación como tal del Padre, no les aseguro su salvación. ¿Y por qué? Porque es que no están haciendo conforme a las Escrituras, ¿cierto? No están escuchando la voz del Espíritu. Porque, como comenté anteriormente, con Dios es un sí, y un sí rotundo en Él. Quiere decir que hay que estar en el Espíritu. Así que cuídate de tu doctrina. Hermanos, yo les voy a ser sincero. La verdad, para mí, yo no pedí tener esto, tener algo de Dios. Pero desde que veo milagros que Dios hace a través de este servidor, porque los he visto, porque yo no soy el que los hago, es Él quien da la sabiduría, Él es el que hace milagros, porque la gloria y la honra es para Él. Estoy en la obligación de decir las cosas, quiera o no quiera. Es como un fuego, y lo mismo los profetas lo dicen, es un fuego que arde en uno que uno no puede callar. De hecho, es el mismo Dios, así como hizo con Jonás, que Jonás se quería y lo entró a la ballena, hermano. Lo hace porque lo hace, llave. Así es con todos. Y mira lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 17, versículo 12. Mire lo que dijo, y ya estamos finalizando. No se me pierdan, por favor, el nombre poderoso de Jesús. En Mateo dijo Jesús: mas os digo que Elías ya vino. ¡Wow! Ya vino. Y no le conocieron. Ojo, no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. O sea, le dijeron cuánta cosa hicieron, ¿cierto? Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Es que todo aquel que dice conforme a las Sagradas Escrituras padece, tiene persecución. Dicen que es cuánta cosa se inventa. Entonces dijo: mas os digo que Elías ya vino, y no le reconocieron. Hay algunas personas, y esto es un misterio que pocos han mencionado, los que dicen y los que están en el Espíritu. ¿Cómo así que Elías ya vino? ¿Sabes por qué dijo eso? Porque los 144,000 se les es asignado o tienen un llamado que Dios lo carga en el Espíritu. Las personas tienen cuerpo, espíritu y alma. El alma es lo que tú eres, pero el Espíritu carga un propósito. Y Dios siempre ha despertado personas, y ese propósito lo carga el Espíritu. Entonces, hermano, no es que Elías nació de nuevo o reencarnó. No, eso no es. Es que Dios le asigna a otra persona un espíritu como el de Elías. Yo no sé si usted está escuchando en este momento. Escuche, hermano. Así que, como Jesús dijo, unos van a surgir. Elías a lo mejor ya vino y ustedes no le conocieron. Porque es que no va a venir Elías a una iglesia o Elías no va a ir a iglesia en iglesia diciendo: es que yo soy Elías, el de allá. No, es que él es otra persona, nació y Dios le dio un espíritu como el de Elías, y ese espíritu tiene don de parte de Dios, una dádiva de parte de Dios. Así como ese, muchos van a surgir, muchos más van a surgir y van a despertar poco a poco. Hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. El avivamiento está poco a poco comenzando. El que tenga oídos que oiga. Comento de nuevo:
Hay más de 46,000 códigos que el Espíritu puede revelar. Y Dios te lo puede dar a ti, también como me ha dado a mí. Y estas son palabras que muchos dicen, este está diciendo cosas diferentes, y porque ya me tocó. Ya me tocó. Dios es infinito en sabiduría y su palabra dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, en la cima no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, ojo, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Un lugar, dando a entender que todos somos iguales, no hay mayor ni superior, todos somos el cuerpo de Cristo, hay un solo cuerpo. Pero el que porte una luz debe estar en un lugar donde pueda alumbrar, y no debajo de la mesa, para poder guiar a un pueblo. La unción de Dios se manifiesta donde creen, donde su pueblo, si hay su pueblo, debe de tener fe y debe de creer que la unción está. Si no hay, si de pronto un Elías o un Pablo o un Jeremías llega a una iglesia y no le conocen, a lo mejor Elías llegó y no le conocieron, hombre, ese Elías va a coger las maletas, hermano, sale de allí, porque donde no creen en lo que Dios deposita en una persona, no se puede ver los milagros y las señales de Dios. Dejo hasta acá, hermanos, porque el video está demasiado largo. Llevo buen tiempo. Dios les bendiga.